Bienvenidos a Hablemos en Arteria, un espacio que busca conversar con artistas colombianos o extranjeros que están de paso por el país o que viven acá, pero en este caso es un artista colombiano que radica en el exterior desde hace ya varios años, pero que por fortuna regresa a Colombia a mostrarnos su más reciente exposición. Yo soy Nelly Peñaranda, estamos en la Galería Alonso Garcés de Bogotá y le doy la bienvenida a Miguel Bomer. Miguel, bienvenido. Gracias, Nelly. Quisiera primero preguntarte de qué va la exposición Naturaleza Humana. La serie Naturaleza Humana es una aproximación a los herbarios del siglo XVIII como punto de partida y para mí es una gran inspiración la incidencia de la luz en la piel. Estas figuras, al ser color piel, ya tienen otra lectura y comienza uno a ver partes del cuerpo humano en las formas. Por eso el título de la serie, Naturaleza Humana. Hay algo particular en esta nueva serie, Miguel, y es, mantienes, por supuesto, esta intención del trabajo con el lino, que es un material que es utilizado durante ya varias series, una tela que no está preparada, pero que en otros momentos estaba un poco más cruda, y aquí ya empiezas a trabajar como unas especies de brumas o atmósferas en el lino. ¿A qué responde esa necesidad también de ya empezar a habitar lo que antes era un contorno de unos espacios o de unos seres? Es muy importante para mí en esta serie todo lo que es el plano pictórico. Entonces, estas imágenes que están y no están en este espacio del plano pictórico comienzan a habitar. Para mí es un diálogo entre el dibujo y la pintura, de cómo abordo la temática de la pintura desde el dibujo. Entonces, hablemos de la profundidad de campo. Para los impresionistas era muy importante la profundidad de campo y Monet, por ejemplo, en su obra, lo que él hacía era creaba para lograr la profundidad de campo, hacía una relación entre la horizontal y la vertical. Ponía el agua como fondo y sobre el agua las flores de loto sostenidas con su sombra hacían las verticales. Yo en esta obra lo que hago es la bruma hace la horizontal y la vertical son las gotas de agua. ¿Por qué las gotas de agua? Con el dibujo que es el lápiz que es pan seco, logro la viscosidad del agua, que está como si fuera la lona estuviera transpirando esa agua. Sin embargo, en la serie anterior estabas trabajando, bueno, ahorita me gustaría también que ampliáramos un poco la presencia de este hongo. Sin embargo, me llama mucho la atención la humedad o esta humedad como tan realista que tiene la obra, pero sobre todo después de haber venido de una serie de seres marinos. Sí. ¿Están emergiendo? ¿Esto es un después? ¿Cómo funciona este proceso evolutivo de estos seres que salen del agua? Sí, la serie de figuras marinas eran dibujos, ejercicios de figuras marinas. En esos dibujos de figuras marinas, mi foco o lo que estaba resolviendo en ese momento eran temas muy precisos sobre el dibujo. Por ejemplo, lo que era transparencia, iridiscencia, estudiando por ejemplo, en los grandes erizos, la luz, cómo la luz incidía en la forma del erizo que está lleno de puntos, y eso me llevó a concluir que el color es luz en movimiento. ¿Sí? Entonces, iba muy bien con las figuras marinas, pero el nuevo reto para esta exposición en este espacio maravilloso era ¿por qué no apropiarnos y retomar todo lo que son los aspectos de la pintura, como es el plano pictórico, las transparencias, las veladuras, y llevarlo al dibujo? La pintura al dibujo. No necesariamente hay como un paso de una serie a la otra, sino es sobre todo también como el rescate de esas pieles o superficies de diferentes seres o que habitan debajo del agua o en la superficie. Sí, así es más, ¿qué puedo transmitir yo con estas imágenes? ¿Sí?
Entonces, a lo largo de mi carrera ha habido ese interés por la apropiación de la imagen y en esta oportunidad es estos champiñones. ¿Por qué el hongo? Bueno, hay una diferencia entre hongo y champiñón. Ah, estos son champiñones. Estos son champiñones. ¿Y cuál sería esa diferencia entre uno y otro? Hongo es toda el género y champiñón es una familia dentro del género. Ya. ¿Sí? Yo escogí estos champiñones, o sea, yo escogí la temática de los champiñones por la sensualidad de las formas que tiene el champiñón. Entonces, una vez yo tengo estos seres y están en estos colores piel, pues ya comienzan a tener otra lectura. Okay. La composición también llama mucho la atención, esta de protagonismo y esta representación como figura central de la obra. Sí. ¿Cómo incide ese entorno y cómo incide también esa composición o ubicación de este champiñón en cada uno de estos espacios pictóricos? Cuando comencé a trabajar esto fue, voy a crear mi propia taxonomía y voy a hacer una especie de retícula y de familia entre ellos, porque son seres que crean en comunidades. Entonces, para la exposición los trabajé como trípticos, dípticos o polípticos. Okay. Otra cosa que también pues llama mi atención, y volviendo un poco a lo que mencionabas al principio en relación a esa intención de trabajar con la piel, con los colores de la piel, sí. Y sobre todo a partir de un trabajo muy particular en donde lo mencionabas, poner el dibujo al servicio de la pintura y no al revés. Sí. Perdón, poner la pintura al servicio del dibujo y no el dibujo al servicio de la pintura. Para ti es más importante el dibujo que la pintura. Exacto. Lo que yo hago es básicamente el opuesto. Normalmente la gente hace un dibujo, toma unas notas con el dibujo para realizar una pintura. Yo lo que hago es dibujo con el pincel unas aguadas o algo que me dé una sensación de dónde está la figura para yo poder comenzar a trabajar la intensidad de la luz en la figura que está representada en esa atmósfera, que una vez termine yo de realizar el dibujo de la figura, comienzo a trabajar toda la parte de la horizontal de la figura y termino ya con las gotas que están cayendo y la bruma que está sobre la figura misma. Y un poco ampliando el concepto de la presencia de la piel, sí. En relación a esta ligereza, sutileza y suavidad que tiene la piel. Todo esto lo inicias a partir de esas aguadas y luego lo terminas de colorear con lápices de colores. Exacto, es colorear. La palabra exacta sería colorear, no pintar. Okay. Entonces sí sería colorear, pero más que la piel, lo que estoy buscando es la incidencia de la luz en la piel. Entonces, si tú ves, por ejemplo, acá hay un golpe de luz, ¿ves? La sombra que tiene, la calidad de la sombra acá es más fría de este lado y donde está golpeando, y acá es mucho más cálida, más contrastada. ¿Sí? Bueno, yendo también a lo que ha significado tu obra, es clarísimo, Miguel Gómez es un artista que lleva trabajando más de 3 décadas alrededor de las artes, egresado a la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes en Bogotá. Un andino, mucho honor. Exacto, fuimos compañeros universitarios además. Decides irte para Francia. Pero en el entretanto también se empiezan a desarrollar una serie de proyectos de grandísimo formato, donde siempre ha habido una intención de representación y apropiación de la fauna y la flora. Sí. ¿De dónde viene ese interés? Pues porque estamos hablando de que tenemos representaciones de animales a unas dimensiones gigantes, siempre en linos también. Los animales fueron en lona en esa época. Ah, eran lonas. En lona, sí. Pero crudas. Cruda. O sea, nunca te ha interesado preparar la tela. Esta es preparada. Pero digamos que en todo caso existe como esa transparencia que tú mencionas, que casi que se alcanza a ver esa parte. No es una tela preparada en el estricto sentido de la palabra, donde se prepara para que se haga casi que una cobertura total, sino que es una tela preparada para
dar esa sensación de bruma, de neblina que tenemos en esta serie. Sí. Ahora bien, retornando a lo que hablábamos ahorita de esas telas crudas, con esa intención de la flora y la fauna, ¿de dónde surge esa intención de la flora y la fauna? Que además es un tema que vienes trabajando pues más de 30 años. Sí. Yo crecí dibujando libros a partir de libros de biología, de geografía. Entonces, mis maestros fueron los libros del colegio. ¿Sí? No teníamos el acceso a los medios que tenemos hoy tan maravillosos y todo este boom de imágenes. Y para mí, eso fueron mis primeros ejercicios. Entonces, yo crecí con ese gusto por ese tipo de imágenes con referencias científicas, por decirlo así, y hoy en día se ven pues reflejadas casi que así. Quizás se podría hablar de que siempre ha habido como una intención desde lo macro hacia lo micro, es decir, tu obra se va enfocando cada vez a una minucia o a unos elementos mucho más pequeños de la naturaleza, como a su exaltación, o es un poco también una lectura. La lectura, para mí, si yo me apropio de una imagen es porque voy a aprender algo sobre la técnica del lápiz de la imagen más que la imagen por la imagen. Entonces, ¿qué me va a exigir esa imagen? A nivel de la técnica. Quisiera volver a lo de la tela. ¿Por qué uso la tela? Porque el papel, el soporte del papel no me aguanta para las capas y capas y capas de lápiz. Entonces me toca usar las telas. La lona, al principio, cuando comencé a hacer la serie de los animales en el año 2000, esos dibujos eran animales en escala 1:1 y era lápiz de grafito. Aprendí la técnica del lápiz de grafito, maravillosa, pero sentía que necesitaba más. Y el lápiz de color, todas las tonalidades, lograr las transparencias, era uno de los retos, lograr iridiscencias, otro reto. Entonces, dependiendo de la imagen, iba aprendiendo de eso. Entonces, más importante que la imagen es qué voy a aprender para la técnica. O sea, la técnica termina siendo casi una línea muy importante dentro de tu obra, sino una columna vertebral, que de alguna manera va como explorando nuevas posibilidades, pero te mantienes fiel al dibujo. Sí. No hay una intención de esa construcción pictórica, ahora sí ya de un ejercicio más que trasciende ese dibujo. El dibujo es una meditación, ¿sí? El movimiento de la mano, estás ahí y el dibujo te lleva cada vez más hacia el detalle. Cada vez estás más en el detalle y estás controlando el tiempo, el paso del tiempo y estás ahí y van saliendo las imágenes y sobre todo vas creando los volúmenes. Si quieres para las figuras o las transparencias, en este caso las veladuras para las atmósferas que quiero hacer. Mencionabas al principio que esta serie que estamos en este momento viendo en la Galería Alonso Garcés también responde a pues como a una tradición francesa del siglo XVIII, en donde también hay que decir que tú llevas más de 20 años viviendo en Francia y además me hablas un poco de la intención de ese retorno o revisión del impresionismo. ¿Todo está unido de esa manera o es una casualidad? A ver, sí, llevo 22 años viviendo en Francia, como bien lo dices, y es normal que tanto tiempo allá uno esté absorbiendo y sea influenciado un poco por el lugar en el que habita. Lo del impresionismo es un aspecto que me llamó mucho la atención para este preciso tipo de dibujo, pero no quiere decir que yo esté pintando como los impresionistas, ¿no? De acuerdo, no, es más como una intención. Es más los principios del impresionismo, cómo trabajaban ellos y cómo me ayudan a mí a poner mi trabajo en una perspectiva y podérselo explicar al público. Okay. Si podemos tratar de identificar algunas de esas líneas importantes de la obra de Miguel Bomer, tras 3 décadas de trabajo incansable, podríamos hablar, claro, estamos hablando de la meditación, estamos hablando del dibujo, podríamos hablar de la naturaleza y la luz,
Sí, ¿Hay alguna otra herramienta o concepto que te parezca fundamental a la hora de poder trazar una línea de claro que sí. tiempo en tu obra? Claro que sí. Podemos hablar que son retratos y podemos hablar que la incidencia de la luz en la piel, la sensualidad de las formas es muy importante para mí y la incidencia de la luz en la piel. Allá iba. La sensualidad también en un momento termina siendo algo muy Muy interesante, interesante. sobre todo pues cuando empezamos a ver ese Sí, recorrido y sí, ese desarrollo también de tu obra. exacto. Sí, ¿por qué la sensualidad de las formas? Porque es una invitación, ¿sí? Entonces, cuando tú te aproximas y ves algo que te atrae, es la sensualidad. Erotismo ya son es otra cosa, es un paso más allá y ya es algo más precisa y no estoy dando ese paso más allá. Es solamente una invitación a admirar, a ver, a contemplar. ¿Sí? La relación con el oficio Sí. en la carrera profesional de Miguel Bomber. ¿Cómo funciona ese oficio? Es decir, estamos hablando de dibujo, estamos hablando de, no sé exactamente cuántas pinturas hay acá, pero esta sala, 81. 81 pinturas. ¿Cuánto tiempo duró la realización de esta obra y cómo te relacionas tú con ese oficio? Es decir, el dibujo, pues con lápices de colores, cuando estamos hablando pues de tajar el lápiz, Exacto. ¿cuánto tiempo? Bueno, hay algo que me encanta y es oírte hablar de pinturas. Porque estoy hablando de dibujos para, ¿sabes? Para abordar la pintura. Entonces, hay 81 obras. El tiempo no es relativo para mí. O sea, cada obra es el tiempo que ella necesita. Entonces, el tiempo que yo necesito para hacer todas estas líneas, ¿sabes? Y crear todas esas profundidades hasta que yo no sienta que tiene el nivel de transparencia o de contraste o las calidades que yo estoy buscando, puede ser 2 meses en una obra, así como he podido hacer obras de 6 meses. Pero la idea para mí, el reto con esta exposición era hacer obras. Las más grandes eran 2 meses y ya las otras eran lo que se tomara una semana, 2 semanas. ¿Cuánto tiempo de trabajo está Aquí condensado en la estamos muestra? viendo, 81, estamos viendo año y medio de trabajo. Sí. ¿Cómo funciona ese proceso de transición? Es decir, 1 año y medio es un tiempo importante Sí. en relación a si hay algún cambio entre lo que fue esa primera obra y lo que terminó siendo la última obra, o si las obras también estaban desarrollándose de manera simultánea. Yo hice el ejercicio de múltiples maneras, porque cuando tú estás haciendo un cuerpo de trabajo así de grande, no quieres caer en la monotonía, ¿sabes? Y necesitas que haya como aspectos que diferencien las unas de las otras. Por ejemplo, hubo cuadros que yo los trabajé por separados, como unos que trabajé como dípticos, otros que los trabajé trípticos o inclusive polípticos, como es el caso de este, ¿sabes? Entonces, comienzan a haber asociaciones entre los unos y los otros, comienzan a ver historias entre ellas sin necesariamente ser uno el que las narra, sino es el espectador el que comienza a tener una lectura por la composición misma de las obras. Hay 3 intensidades de linos, o sea, linos diferentes con una intensidad. Entonces, con eso no se te vuelve todo un tablero, sino que vas viendo que hay unos que salen más, que están más adelante, más atrás, y eso acentúa esa sensación de bruma, de espacio y de De temporalidad. luminosidad De también, que es luminosidad. algo tan importante en tu obra. Sí, sí, Perfecto. sí. Miguel, una última pregunta Claro en que sí. relación a esta obra inscrita en un contexto como el colombiano, después de que regresas de estar viviendo más de 20 años en París. La recepción y también cómo se relaciona esta obra con el público francés. Yo vengo a Colombia a menudo y expongo en Colombia cada vez que puedo. O sea, yo porque esté viviendo en Francia no significa que deje de trabajar en Colombia. ¿Sí? Pero también esta obra la estás mostrando en Europa. No, esta es la primera vez que muestro esta serie de champiñones y es para la galería de Alonso Garcés.
Es un proyecto Es nuevo, específicamente específico diseñado. para esta galería. Sí. Después de esto, bueno, claro, es un poco arriesgado hacer una pregunta después de un cuerpo de trabajo tan grande como el que estás mencionando y el que estamos viendo Sí. ahora, pero ¿en cuánto tiempo inicia, cómo inicia ese nuevo proyecto de la obra de Miguel Gómez? El nuevo proyecto ya lo estoy pensando porque un proyecto te lleva a otro. Entonces ya tengo un cuestionamiento, ya tengo nuevos retos que me estoy pensándolos y los voy como madurando, eh, pero yo no hago bocetos ni ensayos, sino que penso la tela y comienzo, bueno, listo, por aquí es y esta es la siguiente obra y más o menos así es como lo quiero hacer. Claro, eso tengo que hacer la pregunta, Dale. pero en relación al dibujo y esa posibilidad que uno tiene, pues de borrar, de corregir, y que en la pintura de alguna manera se da también. Pero cuando uno ve una obra de esta sutileza, de esta transparencia, de esta ligereza de línea, de color, esa sensibilidad, esa sensualidad también del color y de la forma, ¿dónde queda el error? Somos amiguísimos del error, me encanta el error. ¿Cómo se corrige en ese caso? En ese caso, ¿O se apropia? con el lápiz, uno se apropia y con el lápiz mismo. El lápiz, con el mismo lápiz uno puede dibujar sobre el dibujo de tal manera que esos errores se desvanezcan. Porque no hay un boceto preliminar, todo llega de una. Sí hay un boceto. O sea, yo antes de posicionar la imagen en el plano, yo necesito saber que de aquí a aquí hay la misma distancia que de aquí a aquí. O sea, las distancias están calculadas, en el plano va a estar de tal manera. Mira que casi todos están muy centrados las imágenes, ¿Sí? porque quería guardar ese aspecto de taxidermia, ¿sabes? Entonces dije, hagámoslo centrado y después van a ver en la exposición que hay otros que tienen aspectos más pictóricos y no tienen ese aspecto como de herbario, de taxonomía, sino que ya tienen unas calidades más pictóricas como son los grandes formatos de los... En todo caso, entrar a esta sala es como sumergirse en un universo casi que acuático también por estas obras y que por eso mencionaba la serie anterior, que inmediatamente nos relaciona a estos seres que viven pues debajo del agua y que aquí empiezan a emerger. Sí, es importante lo que mencionas y cuando estábamos haciendo lo de el montaje para la sala, esta es una sala icónica de Bogotá muy especial, yo lo que quería hablar era, en un lado de la sala, todo lo que era el plano pictórico, donde todo puede pasar y que no es el mundo real. Entonces, de un lado tenemos el plano pictórico y del otro lado tenemos la realidad. Que además está contrapuesta, ¿no? Exacto, Es el vacío. es el vacío, exacto. Pues Miguel, no puedo más que darte las gracias, pues primero por permitirnos que aquí en Colombia tengamos la posibilidad de ver este proyecto que, como nos mencionas, ha sido pensado específicamente para la Galería Alonso Garcés en el barrio La Macarena, aquí en Bogotá. Miguel, agradecerte nuevamente por estar en este espacio de Hablemos en Arteria, Gracias para el a ti, periódico Nelly. Arteria. Y a ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta la próxima.